Vamos a charlar un poquito de economía. Ayer cuando Milei daba una nota en La Nación Más, hablaba respecto de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, planteando que no la va a indultar, pero habló un poco de economía también y dijo que no había problema de empleo. Sin embargo, si uno ve los números que publicó ayer el INDEC, bueno, está creciendo el desempleo. Me parece que esto es un factor para preocuparse con una economía que crece, como una paradoja. Pues la economía crece, pero crece también el desempleo. Lorenzo Sigó Graviña es economista, dirige la consultora Análisis, es director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra. ¿Qué tal, Lorenzo? Buen día. Muy buenos días. ¿Qué está pasando con el empleo? Bueno, el empleo creció muy poco y particularmente después podemos hacer un doble clic y ver cómo el empleo formal registrado está de hecho no creciendo o cayendo y eso hizo que el desempleo del primer trimestre de 2025 llegue a casi 8%, 7,9%, nos enteramos ayer por el INDEC, que está arriba incluso del primer trimestre de 2024, que fue 7,7%, y un punto por arriba del primer trimestre de 2023, con lo cual la economía se ha recuperado mejor que el empleo, claramente, en estos últimos meses. Claro, se supone que cuando una economía crece, genera empleo. Entonces acá tenemos como una especie de paradoja, que la economía este año creció, pero el empleo no crece, sino que además aumenta el desempleo. Sí, de hecho crece más rápido la población económicamente activa, es decir, la gente que quiere trabajar pero no consigue. El empleo creció alrededor de 1% en el primer trimestre de 2025 con respecto al primer trimestre de 2024, pero bueno, como obviamente creció 1,4% la población buscando activamente empleo, eso generó que suba un poquito el desempleo. Pero lo paradójico, como vos decís, es que cuando vos comparás el PBI del primer trimestre de 2025 contra el primer trimestre de 2024, tenés un crecimiento de casi 6%. Entonces hay dos velocidades muy distintas. Y nuevamente, insisto, el tema de la calidad del empleo es preocupante porque el salario formal cae significativamente y el cuentapropismo crece mucho, ¿no? Pero no es lo mismo el empleo asalariado formal, digamos, la calidad, los beneficios que tiene, que el cuentapropismo. Estaba leyendo también el análisis hoy de Ismael Bermúdez, ¿no? Que habla de que si uno proyecta, porque por la forma de medición del INDEC de estos datos hay que proyectarlos a todo el país, y plantea que serían casi 2 millones de personas con problemas de empleo, desempleados actualmente, y que el desempleo es más alto en el conurbano. Conurbano casi llega al 10% el problema de empleo. Sí, es así. Y bueno, obviamente en los grandes núcleos urbanos, donde se destruyeron muchos puestos, sobre todo cuando ves contra 2 años atrás, la construcción, en la industria, bueno, es donde me parece que se refleja más el problema, ¿no? Obviamente el cuentapropismo es una salida, claramente, viene creciendo muy fuerte, sobre todo también el empleo asociado a las apps, ¿no? A las nuevas tecnologías, pero no es la misma calidad. Entonces no solo es un problema de que no creamos los suficientes puestos de trabajo o para ocupar a la población, sino que además se ha notado un deterioro en la calidad del empleo, por lo cual te diría que es un mercado laboral que tiene complejidad. Y no es sencillo pensar cómo va a cambiar esto, ¿no? Porque uno piensa en las principales apuestas del gobierno, buenísimo la energía, buenísimo la minería, pueden generar inicialmente un poco más de empleo, pero no son actividades de empleo intensivas. Por suerte generan dólares, que es uno de los problemas que tenemos en Argentina, con dólares de exportación, pero a nivel de empleo es muy poco lo que generan, y particularmente no generan prácticamente nada en los grandes centros urbanos, ¿no? Por general la minería o la energía están, digamos, más cerca de donde están las minas y las canteras, justamente. Claro. Sí, y porque uno ve, claro, una situación muy despareja respecto del crecimiento y dentro del empleo, sí registrado, lo que veníamos charlando ahora, lo que está pasando con las paritarias, ves también un ingreso golpeado, porque el gobierno está planchando algunas paritarias empleadas en casas particulares hace 6 meses que no tienen incremento, con lo cual, si no lo tuvieron, realmente perdieron un 20%, y a eso se suma que los servicios siguen subiendo por arriba de la inflación. Entonces, te cuesta cada vez más también pagar luz, gas. Hoy estábamos más temprano, hablábamos con los economistas de la UBA que hacen la medición de servicios, y todo eso, sobre todo el colectivo, además, golpea mucho a los sectores populares. Sí, de hecho uno puede ver que en el segundo bimestre, sobre todo en marzo, abril,
el salario privado formal, que es el que en teoría mejor se defiende, con las paritarias, etcétera, claramente quedó por debajo de la inflación. Recordemos que tuvimos 3,7 en marzo y 2,8 en abril. Y esta idea del gobierno de que las paritarias sean inferiores al 2%, para que la inflación va a bajar, que efectivamente en mayo perforó el 2%, en la medida que vos no lograbas eso, no lograbas perforar el 2%, te quedabas muy corto. Y de hecho, en esos 2 meses tuvimos una caída significativa del salario real. A principios de año más o menos empardó el salario privado formal, insisto, que es el que mejor se posiciona frente a la inflación, empardó más o menos la inflación. Y recién en mayo podemos pensar que las corriendo al 1,5 como la inflación, empardaron en términos de poder adquisitivo. Con lo cual la situación para la población es compleja y se suma obviamente lo que vos mencionás de los servicios, digamos que de alguna manera uno tiene que sí o sí consumir, ¿no? Y eso le quita gasto para otras cosas a las familias, y sobre todo de menor poder adquisitivo. Pero también a favor del gobierno es muy importante la canasta básica alimenticia, los alimentos vienen bajando. Claro, con los alimentos muy estables, claro, las familias pobres, sobre todo, que destinan gran parte de su ingreso a lo que tiene que ver con pagar alimentos, se defienden mucho mejor en un escenario como este. Después si por ahí ves... Una de cal y una de arena. Sí, claro, lo que pasa es que por ahí ves sectores medios bajos, bueno, quizás están más complicados, sobre todo los que no tienen por ahí, o los que sacaron del subsidio de las tarifas de servicios públicos, ¿no? Pues la canasta de la última medición da que una familia promedio gasta en el área metropolitana 183.000 pesos para pagar colectivo, luz, gas y agua, ¿no? Mucho más en el interior, donde la tarifa de colectivo son mucho más altas. Sí, que prácticamente no están subsidiadas. Claro. Es así, y bueno, esto también explica un poco por qué esta disparidad de las dos velocidades del consumo, que ya hemos hablado en otra oportunidad, que te habla, bueno, de consumo masivo, que no reacciona o que está planchado. Cuando uno hace un doble clic, también encuentra que quizás los sectores de menores ingresos son los que están consumiendo incluso un poquito menos de consumo masivo que en meses anteriores. Y bueno, por el lado de los bienes durables, los bienes importados, que ya me parece que tenés que acceder al crédito o tener un ingreso mayor, ahí sí vemos una recuperación. Claro, sí, es una economía que hay que mirar, hay que hacer doble clic en todos lados para entender un poco qué es lo que está pasando. En principio, con el empleo, esta pregunta, ¿no? La economía crece, pero el desempleo también crece. ¿Qué pasa, no? Bueno, los sectores que están empujando el crecimiento no son sectores que tomen mucha mano de obra. Y además, lo que crece dentro del empleo que sí se genera es más empleo informal, monotributistas, y no el empleo formal. Desde que asumió Milei, creo que se destruyeron 110.000 puestos de empleo registrado, formal. Sí, eso es así, efectivamente. Y además te diría que hay un problema también geográfico, porque en los grandes centros urbanos, donde la industria, la construcción y algunos sectores son muy importantes, que esos sectores estén muy golpeados, dice, bueno, ¿y qué empleo le vamos a dar ahí? ¿No? Porque, insisto, como vos bien decías, los sectores que sí están liderando el crecimiento, la expansión, e incluso generando dólares, minería, el agro o energía, son sectores que no te van a generar mucho empleo y en particular muy poco en los grandes centros urbanos. Claro. Lorenzo Sigó Graviña es economista, trabaja en la consultora Equilibra. Gracias, Lorenzo, buen día. Un placer, hasta luego. Hasta luego. Yo les contaba más temprano, no sé si me escucharon, estuve en Catamarca ahora, y hay un gran debate sobre este tema, porque la gran apuesta en Catamarca es el tema de la minería, y lo que vos ves en las localidades de Catamarca donde están son unas especies de campamentos que montan las empresas chinas fuera de los centros urbanos, y hay una ley para obligar a las empresas a contratar mano de obra en Catamarca, pero contratan poca mano de obra y no necesariamente es mano de obra local en alguno de estos emprendimientos. Bueno, una de las grandes discusiones que tuvo el RIGI cuando se discutió el régimen de inversión para las grandes inversiones, para las grandes inversiones, es esto de la importación de maquinaria, de un montón de cosas que podría proveer la industria argentina y que lo que hacen es facilitar esas importaciones para que bajen el costo supuestamente de esa inversión. Bueno, las provincias, muchas de las provincias lo que dicen es, pero mirá que nosotros le damos servicio, ese es nuestro trabajo. Darle servicio a esas empresas. Claro.
Complicado, ¿eh? Y además socialmente, te digo, hay como una mirada, viste, medio... Porque hay poca integración entre esa... primero que están lejos, incluso de los centros urbanos, porque están en unos campamentos aislados haciendo la extracción o haciendo las exploraciones y demás. Ahí es litio, hay una de oro, qué sé yo. A Jalil, el gobernador de Catamarca, que hoy está en la tapa de los diarios porque le robaron el celular del bolsillo del saco en un acto político. Después rápidamente descubrieron a través de las fotos quién se lo había robado, que era una militante, parece, del Partido Justicialista. Al cabo de una hora lograron recuperar el celular, pero la foto de Clarín es muy impresionante. Es tremenda. Porque encuentran el momento que le mete la mano dentro del saco y le saca el celular. Pero bueno, volviendo a la discusión, la apuesta por la minería y el petróleo y demás como el gran generador de dólares, bueno, tiene esta otra contracara también, que es el problema de la falta de generación de empleo ligada al desarrollo de esos sectores, ¿no? 8:43 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la